Regular algo tan antiguo, tan arraigado como la caza, no estaría fácil, ¿verdad? Pues bien, en 1970 España se lanzó a ello con una ley que, de verdad, lo cambió todo. Hoy vamos a meternos de lleno en ese marco legal, a desgranarlo, para ver cómo funcionaba realmente. Y para entender bien esta ley, qué mejor que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a imaginarnos a alguien en la España de los 70 que quiere ser cazador. Vamos a seguirle los pasos, a ver qué camino tenía que recorrer. Es la mejor forma de verlo. El objetivo, hay que decirlo, era súper ambicioso. No se trataba solo de poner reglas a la caza, no, iba mucho más allá. Se buscaba proteger y gestionar toda la fauna cinegética del país. O sea, encontrar ese punto de equilibrio, a veces tan complicado, entre conservar la naturaleza y mantener viva una tradición de siglos. Claro, lo primero de todo era definir la pieza clave de todo este puzzle. ¿Qué es exactamente cazar? Porque, ojo, la ley lo dejaba muy claro. Cazar no es solo apretar el gatillo, ni mucho menos, es todo el proceso, desde que buscas al animal, lo atraes, lo persigues, hasta el momento final. Vale, entonces, nuestro aspirante a cazador, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso? Pues lo primero es que no todo el mundo podía ser cazador. La ley ponía unos límites de edad muy claros. A ver, ¿podías sacarte la licencia con 14 años? Sí, pero para usar un arma de fuego, ahí ya tenías que ser mayor de edad. Y fíjate qué curioso, si un menor iba a cazar con arma, tenía que estar sí o sí supervisado por un adulto y además a una distancia muy concreta. Esto deja clarísimo que la seguridad era, lo primero. Y ese era el primer documento imprescindible, la licencia de caza. Sin ese papelito, simplemente no se podía cazar. Era la llave, como quien dice, para entrar en todo este sistema. Perfecto. Nuestro cazador ya tiene su licencia en el bolsillo. Y ahora, la gran pregunta, ¿a dónde puede ir a cazar? Pues bien, la ley lo que hacía era básicamente dibujar dos mapas de España. Dos mundos de caza totalmente distintos. Por un lado estaban los terrenos de aprovechamiento común. Imagina como el campo abierto para cualquier cazador con licencia. Y por otro, los de régimen especial, que eran, otra historia. Muchísimo más controlados, con permisos especiales. Que la diferencia era como la noche y el día. Cazar por libre o cazar en un sitio súper gestionado. Y dentro de ese régimen especial, la cosa se ponía interesante, porque había un montón de categorías. Tenías desde las reservas nacionales de caza, que eran la joya de la corona gestionada por el Estado, hasta los cotos privados de toda la vida. Pero también había refugios donde la caza estaba totalmente prohibida para proteger a los animales. Y luego las zonas de seguridad, que eran para proteger a las personas. Era, en fin, un verdadero mosaico de normativas, una para cada tipo de lugar. Pero de todas estas, si nos paramos a pensar, la que más nos afectaba a todos en el día a día eran, sin duda, las zonas de seguridad. Eran como unas burbujas de protección que la ley creaba. Sitios donde o no se podía cazar o estaba muy restringido. Todo para proteger a la gente y, claro, sus propiedades. ¿Y qué era exactamente una zona de seguridad? Pues básicamente los sitios de la vida cotidiana. Estamos hablando de carreteras, de vías de tren, de ríos y, por supuesto, de los pueblos, los parques, los jardines. La ley levantaba una especie de muro invisible, pero súper claro, para separar la caza de la vida pública y garantizar la seguridad. Y aquí la ley no se andaba con rodeos, era súper específica. Fíjate, marcaba una distancia de 100 metros alrededor de los pueblos y las zonas habitadas. 100 metros. Ni uno menos. Dentro de ese círculo, prohibido usar armas de caza. Un límite clarísimo, grabado a fuego para que no hubiera dudas. Vale, recapitulemos. Nuestro cazador ya tiene licencia, ya sabe dónde puede y dónde no puede cazar. Pero una vez en el campo, ¿qué reglas tiene que seguir? ¿Vale todo? Pues lo primero que hay que entender es que, para la ley, no todos los animales eran iguales. Había una gran división, una línea muy clara entre la caza mayor y la caza menor. Por un lado, el ciervo, el jabalí, los grandes. Por otro, pues el conejo, la perdiz. Y esta diferencia, que puede parecer simple, era crucial. De ella dependían las temporadas, las armas que podías usar, casi todas las reglas del juego. Y luego estaba el código ético que la ley imponía de forma muy estricta, cosas que hoy nos parecen de sentido común, pero que había que poner por escrito. Prohibido cazar fuera de temporada, prohibido cazar de noche, pero también se prohibía aprovecharse de situaciones injustas para el animal, como un incendio o una inundación. A esto lo llamaban días de fortuna. Tampoco se podía cazar desde un coche ni destruir nidos. El espíritu de la ley era evidente, buscar una caza justa, darle una oportunidad al animal. Y claro, la ley tenía que meterse en uno de los líos más viejos de la historia de la caza. A ver, imagina la situación.
La solución que encontró la ley fue, bueno, un ejercicio de equilibrio bastante inteligente. La regla era, la pieza es de quien la hiere. Punto. Pero, cuidado, eso no te daba derecho a meterte en una finca privada sin permiso. Ahora bien, si el dueño de esa finca encontraba el animal, estaba obligado por ley a entregártelo. De esta forma se intentaba respetar las dos cosas, el esfuerzo del cazador y el derecho a la propiedad privada. Un encaje de bolillos legal, vamos. Claro, porque un montón de reglas está muy bien. Pero, ¿qué pasa si alguien se las salta? ¿Cuáles serán las consecuencias? Vamos a verlo. Aquí, la ley era tajante con el principio de responsabilidad. Por ejemplo, si los animales de un coto te destrozaban la cosecha, el responsable era el dueño del coto. Así de claro. Y además, a nivel individual, todo cazador que usara un arma tenía la obligación de tener un seguro. Un seguro para cubrir los posibles daños a terceros. La idea de que cada uno es responsable de sus actos era, sin duda, una de las columnas vertebrales de toda esta ley. Y para las faltas, que no eran tan gordas como para ser un delito, se montó un sistema de multas muy escalonado. Leves, menos graves y graves. Que te pillaran cazando sin licencia, por ejemplo, no salía nada barato. Era una forma de asegurarse de que la gente se tomara las normas en serio. ¿Y el arma, la herramienta del cazador, qué pasaba con ella? Pues si cometías una infracción usándola, la autoridad te la quitaba en el acto. Confiscada. Y se quedaba guardada hasta que todo el lío legal se resolviera y pagaras la multa. Y no solo eso, para recuperarla tenías que pagar una tasa extra, una especie de rescate. Un sistema muy directo para que la sanción estuviera ligada al instrumento con el que se cometió la falta. Y este punto, de verdad, resume a la perfección el espíritu de la ley. Ese principio de responsabilidad personal que lo impregnaba todo. En resumen, el cazador era responsable de sus actos y de los daños que pudiera causar. Salvo, claro, que la culpa fuera de la víctima o por una causa de fuerza mayor. Blanco y en botello. Este sistema tan detallado estuvo vigente durante décadas en España, y su intento de regularlo absolutamente todo, de ponerle nombre y norma a cada aspecto de la caza, nos deja con una pregunta final en el aire, una reflexión interesante. ¿Consiguió esta ley de 1970 encontrar el equilibrio perfecto entre conservar la naturaleza y respetar una tradición ancestral? ¿O al final lo que hizo fue convertir el campo en un gigantesco manual de instrucciones?